Bueno, empezamos el segundo tutorial de programación. Sería el último en principio de diagrama de flujo, pero que a menos que necesiten que hagamos algún otro, nos pueden pedir. Y acá ya vamos a empezar a ver los problemas de la guía de ejercicios, que había algunos símbolos que no vimos en el primer video. Básicamente tres, que bueno, ahora los vamos a ver. Antes de empezar con el programa, con el video en sí, quería aclarar un poco el concepto de variable. Una variable acá en informática es muy similar a lo que era en análisis matemático, en matemática en general. Ustedes tenían una función que dependía de una variable y esa función tenía un dominio que eran los valores que podía tomar la variable y una imagen que eran los resultados de la función justamente en función de la variable. Y acá una variable es lo mismo, es algo que puede tomar distintos valores y según los valores que tome de los admitidos por esa variable va a alterar el estado del programa y por lo tanto el resultado. Entonces, bueno, y uno acá las variables las usa para almacenar información. O sea, es una forma de almacenar la información. Uno puede pedirle al usuario o ingresar de distintas maneras información y las almacena esa información en variables, que después las procesa y va dando resultados. Básicamente es eso. Es una cajita de información. Ahora sí empezamos. Hay de distintos tipos, pero eso ya lo vamos a ver. Empecemos el video. Bueno, este es el primer ejercicio de la guía de flujogramas y lo que nos pide es calcular la superficie de un trapecio regular de base menor B1, base mayor B2 y altura h. Antes de hacer un flujograma, un programa o lo que sea, uno necesita entender el problema, en este o en cualquier problema, y cuanto más lo entienda, más fácil va a ser hacer el programita. En todos los problemas, el del huevo también. Primero había que saber cómo preparar un huevo y después uno hacía el programa. Y acá es lo mismo. Entonces, bueno, un trapecio regular. El trapecio regular es el que tiene los dos lados que no son paralelos iguales entre sí. ¿Está bien? Entonces vamos a pensar cómo es la fórmula del área o la superficie de un trapecio regular. Es un rectángulo de base B1 por altura h más el área del triángulo de base B2 menos B1 sobre 2 por 2, o sea B2 menos B1, y de altura h. ¿Está bien? Con eso podemos deducir la fórmula. Bueno, una vez que tenemos... No siempre en todos los problemas van a tener que deducir, porque hay problemas que son complejos o uno no tiene tiempo. Uno puede buscar la fórmula, pero tiene que entender qué es lo que tiene que hacer. Este problema es muy simple, pero bueno, a medida que avance el curso se van a ir complicando un poco. Cuando veamos método de la bisección, métodos de Newton-Raphson, al final del curso vamos a ver elementos finitos y eso ya creo que ni siquiera lo vamos a poder programar. Pero bueno, volviendo a este caso. Acá aparecen los símbolos nuevos que no habían aparecido en el video anterior. ¿Está bien? Entonces el programa empieza como siempre en el inicio, pero aparece un símbolo nuevo. Ese símbolo es el que se usa para indicar el ingreso de datos. ¿Está bien? Por eso hablamos de variables. Tenemos variables y queremos que el usuario o alguien ingrese datos a nuestro programa para procesarlos y dar la respuesta al programa. Esos datos pueden ingresarse por consola, que es lo que hacían ustedes cuando usaban la consola en Octave y metían numeritos y esas cosas. Cuando escribían a igual 2, por ejemplo, esa es una variable. Y bueno, en un programa el ingreso de datos se marca así, con el paralelogramo este. Después viene la acción. La acción es inicializar una variable a donde se va a almacenar el área y a esa variable a asignarle el valor de la fórmula esta, ¿no? La altura por el promedio de las bases menor y mayor. Y después aparece otro símbolo nuevo que es este el rectángulo con la salida medio redondeada que indica la salida por pantalla de un dato, en este caso la variable a, el valor de la variable a. También se puede usar para imprimir por pantalla textos ese rectángulo. Lo vamos a ver en un problema siguiente. Pero bueno, básicamente esos son dos de los nuevos símbolos y aparece uno más en el ejercicio siguiente.
Bueno, este es el segundo problema de la guía. Acá es donde aparece el tercer símbolo nuevo que vamos a ver en estos ejercicios, y es para el ciclo for. Este problema se resolvió usando el ciclo for. Se podría haber resuelto de otra forma, pero se resolvió con for. Nos pide determinar la cantidad de números múltiplos de 3 que se encuentran entre 7 y 202. Entonces empezamos el problema como siempre con el círculo de inicio. Nos pide ingresar tres variables: nmin, que va a ser 7 en este caso, nmax, que va a ser 202, y mult, que va a ser 3. Como el enunciado los daba como constante, ya nos decía 3, 7 y 202, para respetar el enunciado uno podría haber puesto eso como constante. Pero siempre un programa tiene que tratar de ser lo más general posible para poder usarlo en cualquier caso, ¿no? O sea, lo puedo usar con esos valores o con cualquier otro, por eso se usan variables. Entonces, bueno, pido las variables. Después viene una acción que es una asignación de valor a una variable, a la variable de cantidad de múltiplos de 3 entre 7 y 202, le voy a asignar el valor 0. Y ahí empieza el ciclo for. Con esta forma de representarlo tenemos una ventaja respecto a lo que usé yo antes, que es que no tenemos que aclarar cuánto aumenta el contador del ciclo for. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo al final ponía i igual i más 1, porque íbamos aumentando uno en uno, ¿no? Ahora en esta representación se sobreentiende. Esto se lee así: para i igual a 0 hasta nmax, que es 202 en este caso, incrementando de a un incremento igual a mult, que en este caso es 3. O sea, para i igual 0 hasta 202, yendo de 3 en 3, y cuando llega al final del ciclo se incrementa solo el i. Entonces entro en el ciclo. ¿Qué me pregunta? Me pregunta, ¿i es mayor a n mínimo? O sea, 7. Como yo al i lo inicializa en 0, la respuesta es no. Entonces sigo la rama negativa y me hace volver al principio del ciclo for, pero con el i aumentado en mult, que es 3. O sea, ahora es 3. Me vuelve a preguntar, ¿es mayor a n mínimo, que era 7? La respuesta vuelve a ser no, otra vez lo mismo, pero ahora el i es 6. Me vuelvo a preguntar, la respuesta sigue siendo no. Vuelvo al principio del ciclo, ahora es 9. 9 es el primer múltiplo de 3 que está entre 7 y 202. Así que ahora la respuesta es sí. A cant, que es cantidad de múltiplos, que estaba inicializado en 0, le asigno el valor 0 más 1, o sea, cantidad más 1. Y ahora es 1 porque estoy en el primero. Y sigo en el ciclo for. Vuelvo a aumentarlo. Estábamos en 9, ahora pasamos a 12, la respuesta sigue siendo sí, y el ciclo sigue hasta que llego al n máximo, o que lo supero, y ahí se para el ciclo for, y salgo del ciclo y sigo con el programa. ¿Qué me pide el programa después? Imprimir la cantidad. Imprimo la cantidad, fin del problema. Eso es el problema 2. Pasamos al siguiente. Pasé al 6 para no hacerlos todos, porque los que seguían creo que se habían resuelto con for también. Y quería uno de while. En este caso nos pide determinar el máximo valor de n que cumple con la condición de que la sumatoria de i hasta n de x al cuadrado es menor a 100. ¿Está bien? Bueno, entonces, como siempre, empieza con el círculo de inicio y nos pide que ingresemos una variable max. Bueno, eso hay un errorcito, pero ahora lo vemos, no importa. Después lo siguiente que hace es al valor n le asigna. Entonces, perdón, se me interrumpió esto. A n le asignamos el valor 1. ¿Está bien? N es una variable cualquiera, y le asignamos el valor 1. Y a la variable suma le asignamos el valor de n cuadrado, que es n por n. Entonces ahora vamos a... Todo esto que vemos acá abajo es lo que sería el ciclo while, pero está escrito como un condicional. ¿Está bien? Porque la condición, ¿se acuerdan lo que era el while? El while es mientras suma sea menor a 100, vamos a hacer todo lo que está del lado del sí, y volvemos al suma, a la pregunta.
Y una vez que ya se cumple la condición, bueno, salimos y sigue el programa. ¿Está bien? Entonces, por ahora n es 1 y suma es 1 por 1, 1. Entonces preguntamos, suma, ¿es mayor a 100? ¿Es menor a 100, perdón? Y la respuesta es sí, porque es 1. Entonces vamos por el caminito del sí. Entonces lo siguiente que nos pide es que a n, el valor n de la variable que hasta ahora era 1, le asignemos el valor que tenía más 1. O sea, 1 más 1, 2. Y a suma nos pide que le asignemos el valor de suma, o sea, el que ya tenía, más el nuevo n o sea, el nuevo n al cuadrado. Está bien, volvemos a asignar suma porque nos pide la sumatoria. Si nos pidiera solamente el x al cuadrado, sería suma, le asignamos el n por n. Pero nos pide la sumatoria, por eso vamos guardando el valor de suma. Entonces, bueno, a la variable suma le asignamos el valor de suma que ya traía, más el valor de n cuadrado. Y volvemos al condicional. Entonces ahora n vale 2 y suma vale 1 más 2 al cuadrado, que es 4, 5. Entonces suma, que es 5, ¿es menor a 100? Sí. Entonces, bueno, volvemos a n, ahora le asignamos n más 1. N era 2, más 1, 3. Y a suma que le asignamos, suma que era 5 más 3 por 3, que es 9. Entonces 5 más 9 es 14. Y volvemos, suma es menor a 100, sí. Bueno, seguimos así. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya sea no. Y cuando sea no, a n le asignamos el valor de n menos 1, porque quiere decir que nos pasamos. Fíjense que la condición es que sea menor, no menor o igual. Entonces cuando la respuesta sea no, quiere decir que nos pasamos. Entonces le restamos 1 para volver al n anterior, y ese n es el que imprimimos en pantalla, por eso el simbolito de imprimir en pantalla. Y fin. Bueno, y pasamos al próximo ejercicio. Y para terminar tenemos el octavo problema, que ya no nos va a aportar ninguna nueva estructura porque ya vimos las que teníamos que ver. Lo que sí, bueno, es un poquito más complejo porque empiezan a haber condicionales anidados. ¿Está bien? Entonces, nos pide, un grupo de personas se presenta a un concurso compuesto de 2 eventos programados, cuya puntuación va desde el 1 al 10, o sea, son 2 pruebas. Se necesita mostrar la clasificación de cada participante mediante los siguientes mensajes. Si obtuvo 7 o más en todas las competencias, es finalista. Si obtuvo menos de 4 en todos los eventos, queda descalificado. Y en cualquier otro caso, no emitir ningún cartel. Entonces, bueno, ahí a la derecha puse las condiciones. Nota 1 y nota 2 mayor a 7, finalista. Nota 1 y nota 2 menor a 4, descalificado. Otros casos, nada. Entonces, bueno, el programa empieza igual que siempre con el símbolo de inicio y nos pide que ingresemos 2 variables que son justamente las puntuaciones en los eventos 1 y 2. Y a partir de ahí, el primer condicional, que es, como ya dijimos, una pregunta de sí o no. Nos pregunta, ¿en el primer evento tuvo una nota mayor a 7? Si la respuesta es sí, tenemos 2 posibilidades: que haya tenido mayor a 7 en los 2 y sea finalista, o que haya tenido mayor a 7 solo en el primero y no sea nada, pero no puede quedar descalificado. Entonces ahí viene la segunda pregunta, que es, en el segundo evaluación, ¿también sacó más de 7? Si la respuesta es sí, seguimos el camino del sí, y entonces imprimimos en pantalla finalista. Ahora finalista es un texto, no es una variable. Seguimos el hilo del programa y fin, y se acabó. Si la respuesta es no, no imprimimos nada porque no es ni finalista ni está descalificado, y fin. Ahora volvemos a la primera pregunta. Si la respuesta a la pregunta de que si la nota es mayor a 7 en el primer examen es no, corresponde ahora preguntar si en el primer examen de nuevo la calificación fue menor a 4. Si la respuesta es no, ya sabemos que no es ni finalista ni está descalificado, no es nada, porque en el primer examen estuvo entre 4 y 7. Ahora, si la respuesta es sí, puede ser que haya quedado descalificado. Lo que hay que saber es qué se sacó en el segundo, o sea, si lo que se sacó en el segundo es menor a 4. Y entonces le hacemos esa pregunta: ¿lo que te sacaste en el segundo es menor a 4? Si la respuesta es sí, está descalificado, porque en los dos sacó menos 4. Si la respuesta es no, no está descalificado. Lo estoy haciendo rápido porque si no, no lo podemos subir esto.
Así que bueno, espero que les haya servido. Saludos.